Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy. A ver si podemos compartir pantalla. Me avisan, por favor, si está. Buenas noches, padre. Sí, padre. Buenas noches. Bien. Ya. Ya, muy bien. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar esta quinta semana. El tema de hoy es la iniciación cristiana de inspiración catecumenal como nuevo paradigma eclesial. ¿Ya? Ustedes saben que estamos viviendo en este tiempo el sínodo sobre la sinodalidad, que significa caminar juntos, descubrir que ese Espíritu Santo que anima a la Iglesia, anima al pueblo de Dios, y no solamente al Papa, ni a los obispos, ni a los presbíteros, ni a la jerarquía, sino a todo el pueblo de Dios. Antes de ejercer un trabajo, un ministerio jerárquico en la Iglesia, todos formamos parte del pueblo de Dios, el pueblo de los bautizados. Entonces, en esta renovación de la Iglesia, en este nuevo tiempo, en esta nueva época, se hace una propuesta de iniciación a la vida cristiana con inspiración catecumenal. Ese catecumenado de los inicios de la Iglesia, de las primeras comunidades, se hace presente como ejemplo. Entonces, vamos ahí. ¿Qué es paradigma? Vamos revisando. La palabra paradigma proviene del griego paradeima y del latín paradigma, cuyo significado es ejemplo o modelo. Es empleado para indicar un patrón, un modelo, ejemplo, arquetipo. Es usada para referirse a aquellos actos que son la mejor referencia para un camino a seguir. Aquí está la clave. Actos que son la mejor referencia para un camino a seguir. En los años 60 del siglo pasado, el filósofo Thomas Kuhn dio a la palabra el significado que tiene en la actualidad, a referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica. Conjunto de prácticas que definen una disciplina científica. El mismo Kuhn acuñó el término, cambio de paradigma, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, publicada en el año 1962. En la actualidad, la ciencia aplica los paradigmas orientados al descubrimiento de nuevos caminos que colaboren con la resolución de problemas. Los paradigmas trazan líneas a seguir en cualquier campo en el que se aplique el término, por lo que se pueden ser empleados ante cualquier situación en la que se amerite un buen ejemplo a seguir en las acciones cualesquiera que éstas sean. ¿Ya? La idea fuerza, la idea clave, es que los paradigmas trazan líneas a seguir. Por eso es que hoy hablamos en la Iglesia de la necesidad de avanzar en un nuevo paradigma eclesial, buscando la resolución de problemas pastorales existentes producidos por el cambio de época, tema que ya hemos visto la semana pasada, que deja en la obsolencia nuestros métodos pastorales tradicionales. Ante un cambio de época, todo tiene que cambiar. Nuestra forma, nuestras estrategias pastorales, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es una nueva mentalidad,
un nuevo tiempo, una nueva forma de vivir. En el terreno de las ciencias sociales, paradigma se describe como el conjunto de experiencias, creencias y valores que determinan la forma en la cual el individuo ve e interpreta su realidad, ¿ya? En lo social, el paradigma vendría a ser ese conjunto de experiencias, de creencias y de valores que van determinando la forma como interpreta el individuo su propia realidad, ¿no? Su entorno es aquello que condiciona, por decirlo así, la forma de ver la realidad. Y también es la forma en que responde a esa percepción. Hoy hablamos de la necesidad de avanzar en un nuevo paradigma eclesial. También es preciso dejar claro que el paradigma es un patrón o modelo de conducta que es heredado o aprendido. Son creencias y valores de experiencias previas con las que miramos las cosas y que nos mantienen atrapados y no permiten ver como viables otras posibilidades, convirtiéndose a veces en obstáculos como el siempre hicimos así, siempre se ha hecho así, que impiden avanzar para conseguir resultados, por lo que el viejo paradigma opondrá siempre resistencia ante la amenaza de un cambio, ¿no? Cuando nosotros pensamos que es un obstáculo, un paradigma, entonces es como una amenaza, ¿no? Es que siempre hemos hecho así las cosas y no tenemos ni por qué dejar de hacerlas porque ya hemos convertido eso que estamos haciendo en nuestra zona de confort. ¿Ya? Al contrario, nos impide avanzar para conseguir resultados, por lo que se convierte esto en una amenaza. Este riesgo estará siempre latente durante todo el tiempo en que se pretenda instaurar un nuevo paradigma. Pensar y buscar un nuevo paradigma significa romper viejos paradigmas que se arrastran como herencia del pasado. Ante la realidad presente no cabe otra alternativa. No podemos seguir haciendo lo mismo en una época distinta. Es preciso romper, desterrar y superar los paradigmas ya caducos, de modo que se pueda asumir una mentalidad y una actitud nueva y positiva. La idea fuerza es pensar y buscar un nuevo paradigma, significa romper viejos paradigmas. Seguimos ahí. Y como consecuencia de ello, cambiar y crecer. Todo cambio implica un crecimiento, ¿ya? Es lo que se pretende con un nuevo paradigma eclesial. Para comprender mejor la necesidad de un cambio de paradigma, es necesario entender el porqué y el proceso que lleva un cambio de paradigma. Veamos cómo suceden las cosas, ¿ya? En un primer momento, por ejemplo, se establece un paradigma que se considera adecuado para hacer frente a un desafío concreto. En principio, este paradigma responde eficazmente a la resolución de los problemas para los que se había implantado. Pero con el paso del tiempo, debido a situaciones cambiantes que se van planteando, el paradigma utilizado empieza a evidenciar falencias, ¿no? Ya no se resuelven los problemas como antes, evidencia dificultades y deficiencias, en vez de resolver los problemas, empieza a generar nuevos problemas y así entra en contradicción y se convierte en una paradoja. Es decir, en vez de resolver el problema, ahora lo que hace es complicar más las cosas. Cuando empieza a entrar en paradoja, quizás sea el momento de revisar y ajustar a tiempo el paradigma. Pero si esto no se hace ni a tiempo ni en forma y se deja pasar el tiempo, más adelante el paradigma entra en crisis. Y cuando entra en crisis, el paradigma ya no tiene arreglo, ya no se puede ajustar, ya no se puede reparar, ya no se puede remendar. Todo esfuerzo en este sentido va a ser inútil.
Y vemos que Jesús fue bien claro al respecto cuando dijo que un trapo viejo no se puede remendar con un pedazo de trapo nuevo, que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos porque el desastre será mucho peor. De modo que cuando un paradigma que ha entrado en crisis, como nuestro viejo paradigma eclesial, heredado de la cristiandad, ya no hay remedio que valga, será inútil, será pérdida de tiempo, que solo lo que va a conseguir es empeorar las cosas. Cuando el paradigma eclesial ya entró en crisis, y el nuestro hace mucho que entró en crisis, ya, idea fuerza. Cuando un paradigma entra en crisis, hay que buscar un nuevo paradigma, ¿ya? Entonces, cuando el paradigma eclesial ya entró en crisis, el nuestro entraba hace mucho tiempo en crisis, no queda otro camino que cambiar de paradigma. Por eso es que hoy hablamos acerca de la necesidad de un urgente y radical cambio de paradigma eclesial. Todo lo dicho podemos reflejar en el siguiente esquema. Un paradigma genera una paradoja, ¿no? En vez de solucionar, empeora. Y este paradigma, vivido paradójicamente, se convierte en una crisis. Una crisis ya es un problema agudizado, ¿no? Una crisis es algo que no se puede superar, difícilmente se puede superar. Entonces, ante la crisis de un paradigma que pasó por una paradoja, necesitamos aplicar un nuevo paradigma. No sé si se entiende el esquema lógico. ¿Cuál es nuestro viejo paradigma? ¿Qué podemos decir de nuestro viejo paradigma? Si hoy hablamos de nuevo paradigma eclesial, es porque hay un viejo paradigma que se volvió paradójico, que se volvió contradictorio, que está en crisis y ya no responde a los nuevos desafíos. Nuestro viejo paradigma es el que hemos heredado de la cristiandad que ya no existe. No se puede dar por supuesto o por hecho de que nuestra sociedad es cristiana. Y este viejo paradigma adolece de lagunas y debilidades que ya son insostenibles en este cambio de época. ¿Ya? Son insostenibles en este cambio de época. Así, en el viejo paradigma, no aplicamos criterios tales como el encuentro personal con Jesús para recibir los sacramentos de iniciación. Simplemente decimos, allá, ¿quieres bautizarte? ¿Quieres hacerte la primera comunión? ¿Quieres confirmarte? O ya le toca, decimos así, ¿cierto? Entonces, ya no hay una previa, ya no hay una inquietud que parte de una convicción, digamos así. Entonces, el viejo paradigma ya no aplican criterios como el encuentro personal con Jesús para recibir los sacramentos de iniciación. Por eso, nuestros sacramentos de iniciación se convierten en sacramentos de terminación. La primera comunión del niño es la última comunión. El bautismo de ese niño, que no lo vemos ya hasta que haga su primera comunión, si es que la hace, ¿no? Y todavía seguimos con esos términos. Una vez que haya recibido, la gente ya no vuelve más. Es una realidad innegable. Es que la acción catequética iniciatoria, segunda etapa del proceso evangelizador, es para los que optan por el evangelio en la etapa de acción misionera, etapa esta que no aparece en el modelo de cristiandad como tarea de la iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de una función reservada a la familia cristiana en el centro familiar. Damos por hecho, damos por supuesto de que la familia está formando a los hijos en la fe, pero en la práctica eso no se ve. Y cuando llegan los niños, los adolescentes y los jóvenes a la parroquia, sin haber tenido su encuentro personal con Jesús, en el viejo paradigma le damos la catequesis a los que no optan por el evangelio. Es decir, repartimos la gracia de los sacramentos y las personas no saben lo que reciben, no valoran lo que reciben. En nuestro viejo paradigma eclesial, no llevamos a la gente para que opten por el evangelio, porque no manejamos, no entendemos el querigma
que lleva al encuentro personal con Jesús, al Evangelio vivo de Dios, esa palabra que me habla hoy para mí, que es una palabra de salvación para mí hoy, que hoy el Señor me está salvando mi historia. El punto de partida de la vida cristiana. Ahí empiezo a ser cristiano. De esta forma, en el viejo paradigma, le secuestramos a Jesucristo de la catequesis católica y de toda acción eclesial. Se convierte en una instrucción al catecismo, como le llamaban antes, ¿no? Pero sin Jesús. Hacen referencia a Jesús, pero sin una experiencia personal profunda de encuentro con el Señor. Él no está presente en nuestros grupos parroquiales, no está presente en la catequesis, no está presente en la familia, no está presente entre los jóvenes. Por tanto, no se le encuentra por ningún lado. Por eso, no debe extrañarlo la ineficacia de nuestra acción pastoral. Si no estamos dando a Jesús, ¿qué estamos dando? Pero enseñamos la doctrina. Sí, pero ese es conocimiento. Y la situación contradictoria de la vida de nuestros hermanos bautizados, producto de nuestro viejo paradigma eclesial. Así como están las cosas, nuestro viejo paradigma no tiene viso de mejora. Al contrario, ante los profundos y acelerados cambios socioculturales en la sociedad, cada día sirve menos. Esto significa que el viejo paradigma está en crisis, está caduco, se volvió obsoleto y ya no favorece la transmisión de la fe cristiana. Por eso se habla hoy en la Iglesia de la necesidad de un cambio de paradigma. Nuestro viejo paradigma cada vez sirve menos en este cambio de época. Seguimos. Punto número 3. Este panorama exige una nueva evangelización. San Juan Pablo II, al convocar a la Iglesia a una nueva evangelización, nos decía hace más de 30 años que ella, o sea, la nueva evangelización, debe responder a los nuevos desafíos que los nuevos cambios socioculturales plantean a la Iglesia. Ante un desafío, la Iglesia tiene que responder. Tiene que responder con un cambio de paradigma. Por tanto, inspirados en los lineamientos de San Juan Pablo II, la Cuarta Conferencia Episcopal del Episcopado de América Latina y el Caribe, celebrado en octubre de 1992 en Santo Domingo, dedicó mucho espacio a la reflexión sobre este gran reto de poner en marcha la nueva evangelización que debía alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Santo Domingo afirmaba con tanta claridad, en el número 30, que la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia, un cambio en la forma de acompañar, en la forma de dar a Jesús, en la forma de evangelizar, en ese pastoreo, en la acción pastoral de Jesús a través de los ministerios. Con lo que aparece como una exigencia la necesidad de pasar de una tarea pastoral reducida solo a administrar los sacramentos y adoctrinar sobre ellos, propio de la cristiandad, a una acción pastoral misionera, evangelizadora, misionera, que va en búsqueda de los que no conocen a Jesús, evangelizadora, que el contenido que lleva es el Evangelio, Jesucristo. Así de sencillo y comprometedor es el desafío que lanza Santo Domingo, la conversión pastoral de la Iglesia.
el cambio del paradigma eclesial vigente hasta entonces por un nuevo paradigma eclesial. ¿Qué implica este nuevo cambio? Implica un replanteo total del hoy de la misión de la Iglesia. ¿Cómo está ejerciendo la misión la Iglesia? ¿Cómo está haciendo la misión la Iglesia? ¿Cómo está llevando a Jesucristo la Iglesia? Hay que revisar los contenidos, las expresiones, los métodos, las estructuras. ¿Por qué? Porque esto va a generar un cambio profundo de mentalidad y de actitudes pastorales. Por tanto, es una revolución, es un cambio, es una forma diferente, es un nuevo paradigma, porque es un tiempo diferente que nos propone unos retos que la Iglesia tiene que dar unas respuestas a través de unas líneas pastorales, y lo que nos habla Santo Domingo es la conversión pastoral. Una forma nueva de ver las cosas, de pensar las cosas, porque el tiempo es diferente. El cambio de paradigma eclesial, por tanto, busca responder a las exigencias de una nueva evangelización que debe ser nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Por eso que la nueva evangelización sigue siendo una tarea pendiente. No la hemos iniciado aún. Por eso, la presencia cristiana en el mundo, en este cambio de época, no ha mejorado a 35 años de la convocatoria hecha del santo de feliz recuerdo, de Juan Pablo II. Por tanto, sigue pendiente. ¿Por qué? Porque su exigencia fundamental, la conversión pastoral de la Iglesia, también está pendiente. Y este nuevo paradigma eclesial que ahora plantean los obispos de América Latina y el Caribe será la expresión de la tan anhelada conversión pastoral que debe experimentar la Iglesia en este cambio de época. ¿Cuál es este nuevo paradigma? El nuevo paradigma que nosotros podemos identificar, el nuevo paradigma eclesial, es la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal. Se trata de un retorno actualizado, ¿ya? No se trata de hacer lo mismo, sino que es un retorno actualizado al catecumenado antiguo que tantos frutos ha dado a la Iglesia y al mundo en una época muy difícil de su historia. Durante los primeros siglos, por ejemplo, y frente al mandato de su fundador de hacer cristianos hasta que todos sean sus discípulos, surgieron las más feroces persecuciones, tanto de los judíos como del poderoso Imperio Romano, que recuerdan la historia, ¿ya? En este contexto, el cristianismo estuvo proscripto durante 300 años, por lo que debieron hacer cristianos en la clandestinidad, arriesgando sus vidas en medio de sangrientas persecuciones que ha costado la vida de tantos mártires. La idea fuerza, el nuevo paradigma, es el retorno actualizado al catecumenado antiguo. Pero estos primeros cristianos, el imperio pagano, el más poderoso que existió en la historia de la humanidad, y siguieron adelante. No les importó la persecución, no les importó la muerte, sino que el martirio se presenta como la máxima expresión de la fe. Si yo soy capaz de vivir como cristiano, tengo que hacerlo al ejemplo de Jesucristo, ofreciendo mi vida. Entonces, en esta historia de la humanidad, van siguiendo adelante, no hay ningún obstáculo que les haga impedir, haciendo cristianos por todas partes. En poco tiempo,
las pequeñas comunidades cristianas donde se formaban los cristianos brotaban como burbujas en agua caliente en todo el imperio. ¿Por qué? Porque iban conquistando almas, haciendo cristianos, y llegan a penetrar en el corazón del imperio, atacando, digamos, entre comillas, al emperador Constantino en el siglo IV. Porque la metodología que usaba la iglesia en ese tiempo es, recordemos que era el imperio de tipo monárquico, ¿no? Conquistamos a la cabeza y todo el cuerpo se convierte. ¿Ya? Convertido la cabeza, todo el cuerpo se convierte. Es decir, convertido el emperador, todo el imperio se va a convertir en cristiano. Y es así, en el siglo IV, quien levanta la proscripción se hace cristiano, con lo que todos los caminos que salen de Roma se convierten en senderos para que el cristianismo llegue por todas partes. Y finalmente, en el año 389, el cristianismo es declarado por el emperador Teodosio la religión oficial del Imperio Romano. Y como si esto fuera poco, en esta misma época surgen los padres de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Son hombres santos de talla monumental, como nunca más existido, llenos de sabiduría, por lo que se lo llama de esa manera, que desarrollaron e hicieron que se fijaran las verdades fundamentales de la fe cristiana y dejaron un legado incomparable para la iglesia hasta nuestros días. Estos padres de la iglesia, que eran discípulos de los apóstoles y que van poniendo, van dando una respuesta y van poniendo por escrito la respuesta de la fe. Es una fe pensada. Es ahí como nace la teología, que le llaman de alguna forma una teología con un método alegórico. ¿De dónde salieron estos santos mártires? Valientes, audaces, atrevidos, que fueron capaces de desafiar al imperio pagano, dando sus vidas por Jesucristo y llevaron el evangelio por todo el mundo, a pesar de las amenazas y de las persecuciones. ¿De dónde salieron estos santos llenos de sabiduría que penetraron como nadie los misterios insondables de Dios? Salieron del catecumenado antiguo, esa institución de la iglesia que estuvo vigente en la época más difícil en el arranque de la historia de la iglesia. Son aquellos que se tomaron en serio la formación de ser cristianos, que no van por un sacramento, sino quieren buscar el porqué de hacerse cristianos. ¿Qué es aquello que les va a identificar? ¿Cuál es la razón de ser por la cual ellos han sido llamados a ser cristianos? En este cambio de época, la iglesia debe seguir desarrollando su misión en el contexto de un imperio pagano globalizado que en el mejor de los casos se vuelve indiferente hacia la religión y más específicamente hacia el cristianismo. Y en el peor de los casos se vuelve agresivo, persecutorio contra la religión cristiana, como no se ha dado en los últimos 1500 años, tal como observamos en países de antigua tradición cristiana y en los territorios que van siendo ocupados, por ejemplo, por el Islam. Por eso, en la búsqueda de un nuevo paradigma eclesial, los sucesores legítimos de los primeros apóstoles en esta parte del mundo, los obispos de América Latina y el Caribe, y con ellos todos los obispos de todas las naciones, han optado por este nuevo paradigma eclesial que es la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal. El texto que estoy usando es un texto que se hizo en Paraguay, por eso es que va a salir la mención a Paraguay por aquí. ¿Ya? Este nuevo paradigma debe moldear la mente y el corazón de todo cristiano, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Porque somos muy
prestos a quedarnos en modelos que no queremos cambiar, ¿no? Moldes que no queremos cambiar, que no queremos salir de esos esquemas. Y el corazón, ni qué decir. Pero este nuevo paradigma lo que tiene que hacer es moldear la mente y el corazón de todo cristiano con el propósito de configurar, ¿ya?, para la personalidad cristiana del creyente, para vivir y actuar como cristiano, formando a otros cristianos, por lo que esta iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal debe ir convirtiéndose en una verdadera y propia escuela de pedagogía cristiana. Idea fuerza. El nuevo paradigma debe moldear la mente y el corazón de todo cristiano. Su tarea, ¿cuál es? Es la de llevar adelante una formación integral, gradual y sistemática, estructurado en etapas e inspirado en la pedagogía de Dios, en la pedagogía divina. Punto número 5. ¿Qué busca el nuevo paradigma? ¿Qué busca? En este caso, en el Paraguay, por ejemplo, señala claramente la carta del arzobispo metropolitano que el nuevo paradigma eclesial, la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal, es un medio para la renovación de la catequesis y de toda la estructura eclesial. La piedad popular, los santuarios, la dimensión social, la dimensión educativa, etc. Esto va a ser un medio para que todo se renueve. Segundo punto, dentro de un proceso evangelizador. Tiene que entrar en esta dinámica de proceso evangelizador. Tercero, que debe permear todas las pastorales y no solo la catequesis. Por tanto, se trata de una auténtica conversión pastoral, donde las dimensiones de la pastoral, que son 4, tienen que estar permeadas, ¿no?, empapadas de esta iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal. Se trata de un modo de ser cristianos para responder a los desafíos que el cambio de época en que vivimos plantea a la Iglesia. ¿En qué consiste el nuevo paradigma? El nuevo paradigma plantea un cambio profundo de mentalidad que se manifiesta en acciones bien concretas. El nuevo paradigma consiste en salir del tema y mudarse a la experiencia de la vida cristiana. ¿Ya? No es el tema que voy a llevar, sino es la experiencia que voy a recibir, la experiencia que van a compartir y que yo también voy a compartir. Por tanto, el quedarse en el tema es viejo paradigma. Pasar a la experiencia cristiana es un nuevo paradigma. No preparo el tema de la catequesis, sino me preparo con la ayuda del Espíritu Santo a compartir una experiencia de fe. El nuevo paradigma no consiste en leer libros, ni menos memorizar alguna doctrina. Eso es viejo paradigma. ¿Ah? El nuevo paradigma no consiste en leer libros ni en memorizar doctrinas. Eso pertenece al antiguo. En el nuevo paradigma no vas a dar clases de catequesis, ni tampoco vas a ser el profe o la profe. Eso es el viejo paradigma. ¿Ya? Idea clave en esto es el nuevo paradigma plantea un cambio profundo de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, no solamente un cambio de una forma de hacer catequesis, sino un cambio de mentalidad, que es diferente. Los catecúmenos o catequizandos a quienes debes acompañar ya no serán tus alumnos. Eso pertenece al viejo paradigma. Ahora serán tus hermanos a quienes guías a la vida cristiana. Eso es nuevo paradigma. En el nuevo paradigma,
vas a caminar con otros, sinodalidad, y vas a compartir con ellos tu experiencia de encuentro personal con Jesús y las consecuencias prácticas de este encuentro en tu vida. No se trata de compartir una doctrina o un tema, sino de compartir una experiencia de encuentro con Jesús y las consecuencias prácticas que trae este encuentro para nuestra vida. En el nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal, vamos más allá de la formación temática. No es hacer unos temas, no es desarrollar unos temas, preparar unos temas. Lo más importante no es la preparación de los temas, sino el proceso que yo voy a hacer con estos hermanos que Dios me pone. ¿Ya? Va más allá de la formación temática, del desarrollo de temas. El tiempo que vas a estar con niños, adolescentes, jóvenes o adultos, que puede ser 1, que pueden ser 2 o 3 años, no es para leer libros, ni para desarrollar temas, ni para aprender de memoria alguna teoría. Eso es viejo paradigma. Ese tiempo va a ser para transmitir tu propia experiencia de vida con Cristo. Eso es el nuevo paradigma. Si tú no tienes encuentro personal con Cristo, si tú no tienes experiencia de Cristo, no puedes estar en el nuevo paradigma. Si no logras esto, es porque no saliste aún del viejo paradigma, es decir, estás caduco, obsoleto, para transmitir la fe en este tiempo. En el nuevo paradigma, ser cristianos, tu servicio eclesial, no se puede regir por el método escolar de aulas, pizarras, iniciar las actividades en marzo, culminarlas en octubre, noviembre, etc. Eso es viejo paradigma. A veces hacemos coincidir la etapa escolar con la etapa de catequesis. ¿Y qué se nos viene a la mente? Que son clases. Entonces, eso pertenece al viejo paradigma. El nuevo paradigma eclesial, el proceso puede empezar en cualquier época del año, cuando tengas el producto de la acción misionera. Hermanos y hermanas que tienen el deseo de caminar con Jesús. El nuevo paradigma, el proceso, empieza en cualquier época del año. Esa es la idea fuerza. En el nuevo paradigma, también se tiene en cuenta que el ritmo de maduración de sus catequizandos son diferentes, por lo que tampoco la cantidad de encuentros y el tiempo de duración puede ser rígido. Acuérdate que en el nuevo paradigma lo importante no es cumplir, sino hacer cristianos. En esto es imprescindible el discernimiento y flexibilidad en el desarrollo del proceso. Esto es nuevo paradigma. ¿Ya? Discernimiento, flexibilidad en el desarrollo de este proceso. Esto es nuestro paradigma. Este es el nuevo paradigma. El así debe ser porque siempre hicimos así, eso es viejo paradigma causante de tantos males por lo que debe ser cambiado. Punto número 7. El nuevo paradigma exige una visión y acción de conjunto. El nuevo paradigma eclesial exige de los catequistas y demás agentes de pastoral una visión más amplia e integral de la misión que deben desarrollar. El hecho de que el nuevo paradigma apunte fundamentalmente a la experiencia de vida cristiana y no tanto en el saber, amplía considerablemente el espectro de sus funciones en la tarea de hacer cristianos. En el agente de pastoral deben caminar juntos tanto el catequista, el liturgista, el biblista, el teólogo y el pastoralista.
De lo contrario, no habrá nuevo paradigma. Esto significa que el catequista en particular y en general todos los agentes de pastoral deben recibir formación tanto en materia catequética como formación litúrgica, bíblica, doctrinal y pastoral. El nuevo paradigma catequético y eclesial, la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal, debe lograr que todos en la parroquia pasen por ella, porque a todos nos hace falta ser hechos cristianos de una manera orgánica, sistemática y gradual. Todos necesitamos recomenzar desde Cristo y ser reiniciados en la fe. La idea clave, la idea fuerza es: todos necesitamos ser reiniciados en la fe. Muy bien, aquí tienen el cuestionario. La primera pregunta: ¿a qué se refiere la palabra paradigma y qué aplicación tiene en la actualidad? Señala por qué hay cambio de paradigma y describe el proceso que lleva a tal cambio. 3, menciona las características de nuestro viejo paradigma de iniciación. 4, ¿qué relación encuentras entre el nuevo paradigma y nueva evangelización? 5, ¿cuál es el nuevo paradigma iniciático por la que ha optado la Iglesia en este cambio de época? 6, ¿qué busca el nuevo paradigma? Y 7, ¿en qué consiste el nuevo paradigma? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pueden hacerlo, por favor. Ya. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? A ver, creo que voy a preguntar yo. Sala Ramos, Renan. Padre, buenas noches. Presente, padre. Buenas noches. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este tema? Bueno, padre, lo que me ha traído es el cambio del paradigma. Yo entiendo el cambio de paradigma como un nuevo modelo, un nuevo método que se te pone a un modelo viejo, ¿no? Ajá. Ajá, entonces, pero en la nueva paradigma, padre, funciona y va a funcionar, por decir, en caso del curso que usted está tratando, padre, por decir, ¿cuándo funciona un nuevo paradigma? Por si en caso de la religión, va a funcionar mientras nosotros demostramos con nuestras acciones, ¿no? Mientras nosotros no cambiamos nuestras acciones como catequistas, como religiosos hermanos que somos, ningún paradigma va a funcionar, pues, ¿no? Mientras todavía no cambiamos como personas, ¿no? Pues a veces muchas personas sabemos mucho en teoría, ¿no? Rezamos, oramos, y esa oración no se vive, pues. Entonces queda vacío, hueco va a quedar. Entonces, por más paradigma que apliquemos, no va a funcionar cuando lo hacemos. Usted hablaba, padre, de los misioneros, pues, ¿por qué ellos, por qué ese modelo? Porque ellos tenían una ideología, un principio, y cuando se tiene una ideología y un principio bien definido, entregas tu vida, bueno, por lo que tú quieres hacer, porque si no te vas a desviar. Y eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Porque por decir, se ha creado tantas iglesias evangélicas, la religión católica, hablamos, pero no actuamos. Eso es lo que está faltando en el nuevo paradigma, ¿no? Vivir la experiencia, ¿no? Vivirlo, pero de corazón.
Muchos de nosotros a veces actuamos oportunistamente, actuamos porque nos conviene, egoístamente. Entonces, no va a funcionar el nuevo paradigma, padre, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros primero hacernos la autocrítica para aplicar la nueva paradigma que vamos a aplicar, vivirlo, padre. Yo creo que eso es muy interesante, padre, y para mí prácticamente yo tengo que primero cambiar yo, qué es lo que estoy haciendo yo como persona, porque ¿cómo transmites un aprendizaje? Mediante las acciones, no con palabras. Entonces, cuando yo actúo, no necesitas a esa persona incluso decirlo, haz esto, porque ya te está observando. Entonces, a veces las personas aprenden más por las acciones que por lo que, porque la teoría es un poco aburrida. Entonces, sin necesidad, ya vas a tener personas a tu atrás que te están siguiendo. Eso es, padre, es mi aportación interesante, esa parte del cambio de paradigma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero es importante primero darse cuenta que el cambio de época es evidente. Si yo no soy consciente que existe un cambio de época, y voy a seguir pensando que solamente vivimos en una época de cambios, pero no es que haya un cambio de época. Y eso no nos deja mirar más allá de las cosas, ¿ya? Muy bien. Jorge Mantari, ¿qué nos dice sobre el tema? ¿Estás por ahí, Jorge Mantari? Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi opinión es un excelente tema del paradigma que da mucho que pensar. Se refiere al gran cambio de cada uno de nosotros como tema espiritual y da mucha reflexión pues, referente a nuestro día a día de vida. Y la verdad que sirve mucho para ponerlo en práctica, ya que estamos rodeados de mucha tentación en este mundo que nos rodea, pues, ¿no? Esa sería mi opinión, padre. Muy bien. Disculpen un momentito, estaba atendiendo. Bien, el nuevo paradigma. Maribel Rivero Jurado. ¿Estás por ahí? Maribel Riveros, Nicole Canto o Janto Mercado. ¿No están? Maribel Rivera. Padre, buenas noches. Buenas noches. A ver, háblanos un poquito de lo que más te llamó la atención hoy. Sí, lo que hemos estado conversando, lo que usted ha estado exponiéndonos sobre este cambio que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿no? Nos quedamos en el pasado. Pero también me parece importante justo la formación que estamos recibiendo los que somos catequistas, ¿no? Porque podemos leer mucho, como dijeron, leer, conocer la palabra y todo, pero nos falta esa formación. Y esto, por ejemplo, lo que usted está conversando hoy con nosotros y planteándonos y dándonos las diferencias, ¿no? Cómo todo cambia, pues nos hace darnos cuenta de que quizás muchos de nosotros estamos equivocados, ¿no? En lo que pensábamos o pensamos a lo que deberíamos hacer en realidad. Muy bien, muchas gracias. Rosa Belis. Sí, padre, buenas noches. ¿Qué es lo que más, qué es lo que te llamó la atención?
Lo que me ha llamado la atención es el cambio de época que se está viviendo de manera, ¿cómo le puedo decir? De manera equivocada, que muchos jóvenes, muchas personas lo están teniendo, porque hoy en día se ha visto que por los medios de comunicación transgiversan la información que se les puede brindar de lo que está escrito en la Biblia, que podemos seguir los cristianos que realmente queremos conocer la palabra de Dios, pero los medios de comunicación dan otro panorama sobre nuestra creencia religiosa. Entonces, hace que los jóvenes se confundan. Entonces, nosotros, los que somos catequistas, los profesores, tenemos que lidiar nuevamente con ellos, hacerles entender cuál ha sido el mensaje que Dios nos ha dejado, cuál ha sido realmente el objetivo para que nosotros sigamos acá en la vida y qué es lo que tenemos que lograr más adelante con ellos. Entonces, no es fácil nosotros, y como me antecedían algunas personas que han estado participando, tenemos nosotros que hacer un cambio de vida nosotros, tener la fe en nosotros, y a través de nuestro ejemplo, de nuestro estilo de vida que podamos cambiar, podemos tener a nuestro alrededor personas que quieran cambiar, pero va a depender muchísimo de nosotros como profesores, como catequistas, que realmente tenemos que cumplir. Y si no, no se va a poder. Esto es lo que pude entender del tema que usted está tratando, padre. Muy bien. Muchas gracias por el aporte. Hay que recalcar, nosotros como católicos, bueno, no sé quién les enseña Biblia a ustedes, pero deberían decirle a su profesor de Biblia que les hable un poco más sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia. La palabra de Dios en la vida de la iglesia no solamente es la Biblia, ¿ya? Dios sigue hablando a través de la sagrada tradición. Dios se sigue revelando a través del magisterio de la iglesia. Dios sigue hablando a través de la historia. Dios no se encierra en un libro llamado Biblia. La Biblia es palabra de Dios, sí, pero es experiencia de fe, experiencia de un pueblo. Es experiencia que da una respuesta a una situación, ¿ya? Cuando los evangelistas escriben el evangelio porque hay un problema, hay un desafío, y el evangelista tiene que dar una respuesta. Lucas, que celebramos hoy día, escribe una obra en 2 tomos, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. ¿A quién se lo escribe? Al ilustrísimo Teófilo. ¿Ya? Algunos estudiosos dicen que Teófilo era un judío rabino. Y Lucas está investigando a los testigos oculares, a los servidores de la palabra, para hacer un estudio sistemático, ordenado, con una finalidad, para que conozca la solidez de las enseñanzas que han ocurrido en él alrededor de ese tiempo sobre la persona de Jesús, la verdad de la salvación. Por tanto, los evangelios, la palabra de Dios escrita en la Biblia, no es toda la palabra de Dios, es la experiencia de un pueblo, de experiencia de fe de un pueblo, que nos va transmitiendo esta experiencia de un Dios que camina con ellos, ¿ya? Pero Dios no se encierra en un libro. La palabra de Dios no se encierra en un libro. La palabra de Dios es infinita, es eterna, ¿ya? Por tanto, nosotros no tenemos la única fuente de revelación que sea la Biblia. Tenemos más. Los católicos tenemos más. Tenemos la sagrada tradición, tenemos la liturgia, tenemos el rico magisterio de la iglesia con las enseñanzas de los papas. Tenemos todo los padres de la iglesia, la reflexión teológica, la vida de los santos, lecturas espirituales. Tenemos un montón de riqueza bibliográfica que a la larga es experiencia de fe. Nosotros no podemos ceñirnos
en que solamente Dios habla en la Biblia y que hay que conocer solo la Biblia. Los católicos tenemos mucho más. Y no olvidarse que la Biblia nace en la iglesia. ¿Ya? Los evangélicos, los que no son católicos, otros grupos, los nuevos movimientos religiosos no católicos, ellos sí son de inspiración bíblica porque tienen como única fuente de revelación la Biblia como palabra de Dios. Y fuera de la Biblia no admiten otra cosa, a no ser que, bueno, los mormones, el libro de Mormón, los adventistas con el libro de Elena, ¿no? Y otras cosas por ahí, ¿no? Entonces, no solo es la Biblia la única fuente de revelación para nosotros los católicos. Va más allá, Dios sigue hablando. Muy bien, ¿alguien más? La última intervención. ¿Alguien dijo yo? O ya llamamos. Juan Carlos Medina. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, lo que me llamó la atención, padre, es el nuevo paradigma, está vigente en las arquidiócesis. Creo que esta parte es algo importante, la carta pastoral del arzobispo, ¿no? Donde nos da las orientaciones y a todas las parroquias para que nosotros podamos tener ese paradigma de la pastoral. Y creo que eso también en todas las parroquias que nosotros como docentes apoyamos a los párrocos de nuestra jurisdicción donde trabajamos, ese es el apoyo de la catequesis. Entonces, y también ahora con esta situación de del cambio que hay de lo virtual, hace un cambio, ¿no? Como para nosotros, Claro. como para todos, ¿no? Pero es un reto, nosotros estamos aprendiendo de la catequesis virtual, de igual manera, donde las parroquias, creo que en las redes sociales, lo que es el Facebook, se ha estado haciendo las celebraciones de las misas, y eso ha sido también que no nos ha dejado de lado estar en esa fe que nosotros estamos llevando. Entonces siempre el Señor, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por esa fe que no tenemos, que estamos inculcados, ¿no? Mayormente estamos trabajando cada uno de nosotros. Y nosotros como laicos asumimos ese espíritu o el desafío, como dice el nuevo paradigma eclesial. Entonces eso que nos ayuda a que nosotros sigamos, ¿no? Con ese paradigma para que nosotros ser unos buenos cristianos, así como Jesús nos enseñó. Entonces, tener esa labor de Él, porque en sí, la labor que nos enseñó, entonces, depende de cada uno de nosotros. Eso es lo que puedo aportar, lo que más lo he entendido, padre. Muy bien, Juan Carlos. Excelente. ¿Alguien más desea compartir? Padre, buenas noches. Buenas noches, sí. Si me permite. Sí, dime. Bien, lo que en esta oportunidad también me ha llamado la atención es el nuevo paradigma que sirve de norma, que se multiplica. Bien, por decir, vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso. A ver, pensemos en los moldes de metal que utilizamos en las panaderías, ¿verdad? Ya, para hacer panes de forma cuadrada, se utilizan esos metales y salen los panes cuadrados, ¿no es cierto? Pues bien, ese modelo metálico permite que todos los panes que se moldean en él tengan una forma similar. Algo parecido se da, pues, ¿no? En nuestras ideas. Pues decir, en la sociedad
se construyen moldes o paradigmas con ideas que se ven transmitiendo de generación en generación. En vez de la palabra paradigma, a veces nosotros utilizamos la palabra enfoque o modelo, ¿no es cierto, padre? Claro, sí. En ese sentido, por decir, hoy en día también se está viendo, de repente me estoy saliendo un poquito del tema, en todas las redes sociales, en todos los aspectos tecnológicos, se está viendo esto del juego del calamar, por decir. En toda la sociedad, en todos los jóvenes, hasta los niños, se están enfocando más en ese modelo de cómo lo van a hacer, cómo van a jugar, ¿no? E inclusive hoy en día hasta los adultos se está viendo eso. Entonces, en ese sentido, un poquito que también son nuevos enfoques, pero para bien y otros para mal. Es nada más, padre. Sí, sí, gracias. Pero no te olvides que eso son cuestiones de moda, son pasajeras. Eso ya viene otra cosa y lo suple. Así que no tanto llamarles paradigmas, porque es una cuestión muy transitoria, ¿no? La moda no es paradigmática, es relativa, es ocasional, ¿no? Pero cuando sí hay estructuras de pensamiento, eso es más bravo. Es más bravo eso. Como por ejemplo, no aplaudas en la iglesia, porque es un lugar sagrado. O sea, que yo aplauda le quita la sacralidad a la iglesia. ¿Qué hace un aplauso? ¿Se molesta Diosito? Pero si me dicen que es mi padre y mi padre quiere verme libre, ¿o es que aplaudir es una falta de respeto cuando estoy delante de mi padre? ¿No? O sea, tenemos cosas muy estructuradas donde lo sagrado es no hablar, lo sagrado es quedarse quieto. Y vemos en la teología de la encarnación que no es así. Que no es así, que el Hijo de Dios nace en un pesebre, ¿no? No tiene dónde nacer. Y así, lo sagrado que entra a un lugar sucio, pesebre, un establo, lugar de suciedad. Muchas veces perdemos de vista esas cosas, ¿no? Muy bien, Ketty Marisol, levantaste la mano. Padre, buenas noches, Sí, padre. Sí, a ver, dime. A ver, bien, padre, justamente hablando sobre el paradigma, si bien es cierto, ya todos mis compañeros que estamos en estos momentos preparándonos, recibiendo todas estas clases para nosotros ser buenos catequistas, y bueno, lo que aquí lo más importante, a mí lo que me ha llamado la atención es pues, ¿no? Prácticamente nosotros como cristianos tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades del mundo. Ese es el nuevo reto, el paradigma que propone. Pero a la vez también debemos de seguir, yo pienso, seguir los ejemplos de lo que siempre se ha inculcado desde antes, ¿no? Como llevarnos como ejemplo al modelo apostólico, a lo que es al catecumenado bautismal, de la cristiandad, de todo lo que siempre ha propuesto la iglesia. De todas maneras, a este nuevo reto tenemos que verlo como no un cambio así, como diríamos, llevarnos un modelo de ahora, como se dice, algo pasajero, sino demostrarlo, creo, con hechos, con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo de vida, testimonio de vida mayormente, Padre. Bueno, eso es lo que quería de esa forma intervenir en esta parte, Padre, acerca del paradigma. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Betty. Hay que darse cuenta que hay cosas que son evidentes, cosas que no funcionan en la iglesia, no funcionan. Y ustedes como catequistas tienen que abrir muy bien los ojos a la realidad de la iglesia. Necesitamos hacer cambios en la iglesia. Hoy estamos en sínodo, el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Ese sínodo que nos va a permitir expresarnos, escuchar, hablar, participar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no funcionan en la iglesia. La gente viene, recibe el sacramento porque se prepara con 3 charlas para el sacramento y la gente se va. La primera comunión
que desde empezando por el nombre, primera, y cuándo es la segunda, y cuándo es la última, y cuándo va llevando cuenta de cuántas comuniones va haciendo. Y el niño entiende la palabra comunión. ¿Por qué no hablamos de iniciación a la vida eucarística, que es diferente, que suena más profundo, ¿no? Porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Por qué no cambiamos los términos? Que no es un invento, ¿ah? Es doctrina de la Iglesia, que no se actualiza. ¿Por qué? Porque seguimos en esa tentación del que no, así tiene que ser, siempre se ha hecho así, porque ya nos hemos acostumbrado a eso. Ese es nuestra base, pues, ¿no? Nuestra zona de confort, que le llaman. Muy bien, yo les pido por favor que revisen las diapositivas, revisen los materiales, es un tema muy interesante. No lo olvidemos que es una propuesta, esta catequesis de inspiración catecumenal, es una actualización del catecumenado anterior, pero que responde adecuadamente a los tiempos que estamos viviendo hoy, a este cambio de época. La Iglesia no se renovará si seguimos siendo ciegos a la realidad que nos interpela, si seguimos siendo sordos al clamor de tanta gente, y si seguimos siendo indiferentes en un divorcio entre la fe y vida, entre lo social y lo religioso, vamos como levantando muros en vez de tender puentes, ¿no? Bueno, agradecer por favor a todos ustedes, nos vemos el próximo lunes, le damos gracias a Dios por este momento, que María Santísima nos acompañe, que los ángeles de la guarda nos custodien y velen nuestro sueño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, que tengan un buen descanso. Gracias, Gracias, Padre. gracias. Gracias, Padre. Buenas noches con todos.